El templo que Dios mora por medio de Jesucristo es el cuerpo de cada ser humano propio que Dios creó. Entonces también podemos enseñar, gloria a Dios para siempre, de dónde era el origen de nosotros, que de donde nosotros ya no nacimos. ¿Cuál era nuestro origen? Espiritualmente, claro, lo enseñamos espiritualmente, porque realmente sabemos que venimos de padre y de madre. Pero está hablando espiritualmente. Bueno, entonces comenzamos. Entonces comencé a dar la enseñanza de gloria a Dios para siempre, espiritualmente. Comencé a dar la enseñanza espiritualmente. Y entonces comencé a dar el seguimiento espiritualmente de donde nosotros venimos, que somos nacidos de un reino, como dijo Jesucristo, nacido del agua y del Espíritu. Y volvimos otra vez cuando comenzamos a enseñar eso también. Entonces, cuando comenzamos a enseñar eso también, nos dimos cuenta que venimos de un reino, el reino del Evangelio, y somos renacidos de un reino que es del Evangelio de Jesucristo, y un rey que Dios puso para siempre, que es Jesucristo el Cordero. También es un resumen para que nosotros sepamos dónde estamos. También después enseñé que el precio que costó el precio de este renacimiento. ¿Cuál fue el precio de esta que hoy se puede llamar iglesia? La iglesia de Dios y la iglesia de Jesús. También enseñé eso la semana pasada y vi que el precio que costó fue la sangre, cuando vimos y enseñamos lo que significa la cena del Señor. Que es cuando Cristo dice que es el cuerpo, significa la iglesia. El cuerpo significa la iglesia, que Cristo va mismo a su propio cuerpo, lo va a entregar en sacrificio, quebrantado, y que va a cargar todo el pecado nuestro. Y su sangre significa una sangre para redención, o sea, para rescatarnos, para perdonarnos del pecado a toda raza humana. Y hoy vamos a ir enseñando sobre el tema, porque antes de que cayera ustedes, antes de que lo quiere para saber lo que es, lo que significa la iglesia. Si no, nosotros no sabemos de lo que significa la iglesia, porque para muchas personas quizás la iglesia significa es un lugar donde nos congregamos, una asamblea, donde nos congregamos y ahí nos congregamos como asamblea, y entonces eso significa la iglesia. Eso no significa una iglesia en el sentido de que Cristo está hablando. Cristo está hablando en el sentido espiritual, no en el sentido carnal. Es que Jesucristo está hablando. Pero hoy vamos a seguir enseñando el motivo. Hoy voy a seguir en el seguimiento del sentido espiritual. Y por eso hoy vamos a hablar del tema de hoy. ¿Qué significa? Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito Dios. ¿Qué significa la iglesia? O sea, ¿qué dice? Gloria a Dios. El significado de la iglesia. El tema. ¿Qué significa la palabra iglesia? Eso es lo que vamos a seguir hoy demostrando, qué significa la palabra iglesia. Pero antes de demostrar lo que significa la palabra iglesia, tenemos que añadir otras cosas más que Dios permitió que añadieran. Y vamos a comenzar en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero vamos a comenzar, gloria a Dios, en San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahí quiero darle el inicio en el nombre de Cristo Jesús. A leerla aquí. Y vamos a comprobar aquí, y vamos a leer algo aquí, porque la iglesia tiene un dueño, un propietario. La iglesia la palabra iglesia significa cantidades de personas. Lo vamos a demostrar.
Pero ese es el significado de la palabra iglesia. Son cantidad de personas que nos reunimos y nos congregamos en una fe, siguiendo una fe, amén, siguiendo a alguien. Y nosotros somos los discípulos de Cristo Jesús, o sea, los seguidores de Jesucristo, y cuando nosotros nos congregamos, sean 2, sean 3, entonces ahí entra la palabra iglesia. Es fácil entender. La misma escritura también nos lo van a demostrar más. Mateo 16, capítulo 16, versículo 18 hasta 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Gloria a Dios. Dice la palabra. Griego. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice, sobre esta roca, en griego, aquí está traducido también en griego, viene con esta traducción. Entonces, tengo como la decisión así, pero en griego se dice pedra, que quiere decir piedra. Ahora estoy entendiendo. Ahora vas a no digo para decir, miren la traducción. Cuando comenzar ya digo, pero ¿cómo puede ser posible? Porque aquí en un lenguaje dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. En griego, Petros. Significa Petro, el nombre. Pero dice la palabra, y sobre esta roca, ahora aquí, significa en griego, Pedra. El nombre de Pedro en griego se pronuncia Petros. Pero dice ahora aquí en la traducción, está traducido en griego aquí, dice que en griego significa piedra, aquí ahora. O sea que en esta piedra, le dijo Dios a Pedro, a través de nuestro Señor Jesucristo, él que iba que edificaría, o sea, que iba a construir mi iglesia, iba a edificar una iglesia, iba a construir una iglesia, pero no un edificio. No. Amén. No un edificio, estamos hablando, no están teniendo claro. No es que Jesucristo dijo, mira Pedro, tú vas a ser la piedra donde yo voy a edificar, tú vas a ser maestro constructor que yo voy a edificar una perdón. Que tú vas a ser maestro constructor y vas a edificar una edificación. Su iglesia de Jesucristo. Y entonces le dijo, en ti que eres Pedro, piedra. En esta piedra, en ti mismo Pedro, dice que él va a edificar, y él iba a edificar esa piedra, que era en Pedro. Dice que edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. La puerta del Hades no tendrá poder, la muerte. Amén. La muerte no tendrá poder sobre de ella. ¿Por qué? Porque esta salvación viene de Dios y el evangelio de vida eterna. Y Jesucristo es el árbol de la vida eterna que fue formado de este evangelio. Entonces, cuando Cristo dice que va a edificar en Pedro esta iglesia, la que hoy llamamos la iglesia de Jesucristo, en esta piedra de Pedro, entonces nosotros comprendemos que le dice a Pedro que la muerte no tendrá poder, porque la palabra cuando dice el Hades, que muchos piensan que el Hades es el infierno. El Hades no es el infierno. El Hades es un lugar donde se sepultan los muertos, donde están reposando los muertos, los que mueren, los que ya han muerto y ya han muerto sin esperanza. El infierno, igual que el Seol, que el Hades y el Seol en hebreo se le llamaba el Seol en el Antiguo Testamento. Entonces, muchos piensan que también es lo mismo, que el Seol y el Hades es el infierno, y no es el infierno. Lo demuestro también por las escrituras, no me traigo este tema, pero lo demuestro por las escrituras, que dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, si es el infierno, se puede lanzarse al mismo sitio. No, ese es el lugar donde ya las almas están muertas.
Entonces le dice aquí que la muerte, que eso no se va a tener, ese lugar no se señorará de este evangelio, porque ahí está en el evangelio, es el evangelio de lo vivo. Amén. Y que hay vida eterna. Eso es lo que él quiere decir con que está fundando, que va a fundar esta iglesia, pero esta iglesia de vida eterna. Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatase en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué pasa aquí? Oiga, dice, voy a fundar en ti, el fundador es Jesucristo. Jesucristo, ¿en qué año Jesucristo fundó esta iglesia? Muy simple. Jesucristo fundó esta iglesia en el principio de los años que ya había comenzado su ministerio. Todavía el siglo no estaba ni por la mitad. Sin embargo, el primer siglo. Sin embargo, él la fundó ahí. Ya la fundó y estaba fundada. Ya él puso la primera piedra, pero espiritual está hablando. Ahora, ¿qué dice? Que hoy es interesante lo que dice aquí. Que él le va a dar a Pedro, porque ahí en él va a edificar la iglesia. Y Pedro iba a ser, después de Jesucristo, la cabeza. Después de Cristo Jesús. No, para que nadie crea que yo tengo una persona. Después de Cristo la cabeza. Así, porque así lo hago eso siempre. Como lo puso Moisés. ¿De quién era la cabeza después de Dios? Del pueblo. Moisés. Así fue a Pedro. Pero ya esta no es para pastorear una iglesia pequeña, no es para pastorear un pueblo pequeño, esto es para pastorear naciones. Amén, amén. Dice que le da la llave del reino. Hermano, el reino es el evangelio y la llave es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Correcto. No, mira lo que es fácil. Para poder entrar a ese reino hay que entrar con llave. Y la llave significa la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Gloria a Jesús para siempre. Nosotros los cristianos. Que Dios no te da lo espiritual. Y esa llave, por eso es que le dio, dice, con lo que tú haces aquí, y se va atado en el cielo, a la voz de nombre de Dios para siempre. Porque esa es la palabra, gloria a Dios, de la palabra del reino, de la palabra del evangelio de Dios. La palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que se le entregó. Ese fue el fundador, Jesucristo. Y dijo Jesucristo, no dijo Pedro en tu iglesia. Póngame asunto aquí. Dijo Pedro, mi iglesia. En Hebreos, porque queremos entenderlo, que para que ya el error se nos salga. Si lo hicimos por error, ya no nos digamos más. Porque el error se vaya. Amén. Para eso está Dios aquí, para hacernos que el error se vaya y sea echado fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo error y toda la confusión, no para contendernos ni querernos sabios. Bueno, vamos a leer aquí, no se nos olvidó para hacer. En Hebreo, capítulo 9, versículo 11 hasta el 12. En Hebreo se le aparece, entiende que esto no fue así tampoco como nosotros pensamos. Que ya Jesucristo vino y habló. Y Jesucristo dijo y trajo a predicar la palabra de Dios, trajo la salvación, que es el reino de Dios, el evangelio. Pero allí hay que presentársela a Dios. Porque Dios es la cabeza de esta salvación. Amén. Pero Jesucristo no se la puede presentar dando a nosotros vivos, porque dice la palabra de Dios que Dios no tiene relación con el pecado. Oiga, para que usted vea, Jesucristo tiene que entrar allí y entrar y presentar la iglesia. En el sentido espiritual está hablando. No crea usted que estoy diciendo que se llevó la iglesia para allá, que él agarró a los hermanos y lo llevó para allá. No, en el sentido espiritual. Amén. Y mira aquí lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, un sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Óigame, ¿a dónde fue que el Señor nos presentó y nos dio entrada allá? ¿A dónde fue que nosotros entramos?
Óigame, no fue en el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés, que fue hecho por las manos de Moisés y los que estaban ahí con Moisés. Y todos los que dieron ofrenda. No, no fue ese tabernáculo. Dice que este tabernáculo es un tabernáculo hecho no de manos, no por hombre, amén, no por carne ni por sangre, no por mano de hombre obrera. Gloria a Dios. Dice, es decir, no de esta creación tampoco. Bendito Dios. O sea que ese tabernáculo está por los siglos de los siglos. Ha estado ahí. ¿Y qué función tenía ese tabernáculo? ¿Para qué estaba ahí? ¿Para qué ya Dios lo tenía ahí? ¿Con qué propósito ese tabernáculo estaba reservado? Lo dice aquí, claro. Y no por sangre de machos cabros, sino ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito, alabado sea el Señor para siempre. Dice, no fue por la sangre de los machos cabros, ni de los becerros. Dice la palabra, ni de los becerros. El sangre que no fue por el sacrificio que se hacía en la ley, que se hacían los sacrificios, los machos cabros y los becerros para expiación del pecado. Pero esa sangre no tenía fuerza para darnos la entrada, la redención, o sea, el perdón definitivamente, rescatarnos definitivamente de donde nosotros estábamos, para nosotros Dios, Jesucristo dando la entrada a nosotros a través de su propia sangre. Amén. Y eso hizo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús muere y resucita, aquí está hablando que con su sangre, porque todavía mientras estaba viendo no pudo hacer eso. Santo Dios para siempre, ¿verdad? Pero está hablando aquí, claro. Dice que cuando Jesús estaba vivo, no especifica el tipo que no era sangre de animales para que nadie se confunda. Amén. Para que nadie diga, pero los que estaban en la ley entraron también, se fueron presentados, porque hacían los sacrificios los animales cada año. Eso también fueron presentados. No, imposible. Esa sangre no podía hacer eso. Esa sangre no tenía poder para hacer eso. Dice la palabra de Dios que nosotros por su propia sangre, o sea, por la sangre del Cordero, que dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entra una vez para siempre en el lugar santísimo, dice, habiendo tenido eterna redención. Jesucristo resucita. Y con la misma resurrección de Jesucristo, cuando Jesucristo resucita, se le presenta el Padre allí. Para entrar al tabernáculo. Y si eso quiere decir que a nosotros, dándonos a nosotros esa entrada, por medio de la sangre de Jesucristo, entonces Dios nos dio la entrada al tabernáculo celestial. Amén. Dice, y una vez ya, no más, porque no más sacrificio. Ya Jesucristo entró una vez para siempre. Entonces, eso hizo Jesús. Cuando Él resucitó, Jesús se le presentó al Padre, como tenía que hacer. Pero ya, por su sangre, ya estaban a nosotros redimidos. Y ya Jesucristo nos está dando la entrada. Jesucristo nos está llevando allí al tabernáculo, a nosotros. Amén. No el de Moisés, que ese no. Ese era una copia y fue hecho por otro. No sirve más. Sino el que estaba todo el tiempo allá. Y estaba reservado para ese momento y para ese día. Vamos ahora a Efesios. Gloria a Dios para siempre. Efesios, capítulo 1 y versículo 17. Aleluya. Capítulo 1, versículo 17. El hermano Samuel se quedó, gloria a Dios. No, él dice que bien, no digo. Bueno, bendito Dios. Bienvenido sea. Y que tenía que ir porque se yo pues no. Y después iba a dar la vuelta por la calle. Gloria a Dios. Pues seguimos nosotros entonces. Amén. Vamos a Efesios entonces. En Efesios, capítulo 1,
Versículo 17. Pablo pide sabiduría y revelación. Hermano, oiga lo importante de tener sabiduría. Oiga lo importante. Que esto no es leer la escritura. Esto no es predicar la escritura. Hay algo más importante que eso. De tener sabiduría y revelación. Porque la podemos estar predicando. Y no es que estamos haciendo mal. Y la podemos estar enseñando, pero mal, errónea. Entonces no tiene fruto para nadie. Ni para que lo está oyendo a usted que no es cristiano, ni tampoco cualquier cristiano menos. Lo importante es de la sabiduría, de tener ese espíritu de sabiduría, es para comprender los misterios que Dios ha revelado, dice en el 17. Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que Dios nos dé a nosotros espíritu de qué, sabiduría, y espíritu de qué, de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Señor. Sin eso no vale nada. Acabé de explicar eso. Dice así en Efesios, en el versículo 18, continúan. Alumbrando los ojos de vuestros, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado Él. Que nosotros tengamos nuestros ojos alumbrados, los ojos del entendimiento, para que nosotros sepamos a cuál esperanza es que Él nos ha llamado. O sea, comprendamos nosotros el propósito y el motivo de nuestro llamado. Amén. Que a veces usted le pregunta a una gente, ¿y cuál es el propósito y el motivo de tu llamado? ¿Cómo que, hermano, yo soy cristiano, me puse evangélico, yo sigo a Dios? Pero tenemos que saberlo, porque tenemos que tener revelación, tenemos que tener entendimiento. Y por eso muchas personas no saben, dicen, no, yo soy pastor, pero no tienen entendimiento, Dios, no tienen revelación de que ha sido llamado para pastor. Otros dicen, no, yo soy maestro, pero no tienen la revelación, ni han recibido la revelación y el entendimiento para ser llamado como pastor. Tengamos esto, ¿eh? Amén. Otros dicen, no, yo soy evangelista, pero tampoco hemos entendido, no hemos recibido la revelación, ni el espíritu de revelación, ni el entendimiento para ser pastor. Amén. Y ahí venimos a enseñar más. Y ahí venimos a interpretar por la carne. Y ahí venimos a dar discernimiento en la carne. ¿Entendido? Entonces dice la palabra de Dios, es para que todo esto tenga fruto. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo estas cosas. Es para que sepáis, dice la esperanza que Él os ha dado. Y cuando las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, para que nosotros conozcamos la riqueza que nos ha dado y la gloria de su herencia en los santos. O sea, la riqueza quiere decir lo que nos ha dado espiritual, las riquezas espirituales, los conocimientos, la sabiduría para la herencia de nosotros los santos. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a heredar? ¿Dinero? No, Dios dijo, no, yo digo, yo no tengo algo. Un carro que Dios traiga, Dios tiene su carro. La vida eterna. Amén. Y estar con Él en la santa ciudad. Eso es lo que vamos a heredar. Dice, la Jerusalén. Después de la vida eterna, pero primero la vida eterna. Y luego vamos a heredar la Jerusalén. O sea que tenemos que tener entendimiento para saber lo que vamos a heredar. Por eso el Señor dijo que nuestra riqueza no es de este mundo. Amén. Usted puede tener dinero y dice, quizás si usted no entiende y se convierte, y ¿qué es lo que está hablando de no? Este predicador? ¿Cómo que la riqueza no es mi riqueza no es de este mundo? Si yo tengo dinero, sí, no, pero el Señor no dice esa riqueza terrenal. Está hablando de la riqueza espiritual que habla aquí. Esas riquezas
que no se consiguen en la tierra. Perdón, hermano, estoy un poquito malo también, ahora me quiere agarrar la gripe, disculpen. También tranquilo, la gripe así, estoy sacudiendo, perjudicado. Eso de nosotros. Perdón. Dice la palabra de Dios, la herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, supereminente grandeza y su poder para con nosotros, lo que creemos, para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su persona? O sea, para nosotros que creemos en el poder, en la operación de este poder. Amén. Que nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. Todo lo puede. El hombre no puede hacer nada, pero Dios sí todo puede. Amén. Él dice la Sagrada Escritura. Para reconocer nosotros esa grandeza y ese poder que tiene. Dice en el 20. La cual operó en Cristo, ese poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándolo los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que es el poder de Dios, ese poder grandioso que dijo Pablo, que operó primeramente en Cristo, demostrando a Dios su poder, resucitando a Jesucristo. Pero ese poder está en Jesús. No está en ustedes ni en mí. Cuidado si se te equivoca. En Jesús está ese poder. Amén. Ese mismo poder grandioso que tiene el Padre, ese gran poder poderoso que tiene Dios, dice que comenzó a operarnos Jesús resucitando a los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Bueno, aquí vemos que cuando lo sienta como a la derecha, en los lugares celestiales, no dice que lo sentó en la tierra, en los lugares terrestres, y arriba. Bueno, ya lo sentó al lado de su trono, a la derecha de su trono. Desde ahí Jesús está reinando. Desde ahí fue Dios juró, y ahí está el juramento que la semana pasada enseñé, no se hizo en la tierra. Cuando él dijo, se le mostró al profeta y rey David, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá, según el orden de Melquisedec, tú eres sacerdote para siempre. Pero usted cree que el juramento fue abajo, fue allá. Allá fue el juramento. ¿Ande fue la diestra? Allá la diestra también ¿pero a quién se le mostró? A David. El Señor le dijo, vi a mi Señor, dice David, con el Espíritu Santo encima. Y dijo a mi Señor, hablando los dos, y yo vi al Padre y el Hijo orando. Se le mostró en esa revelación, dijo David, que lo vio hablando, diciendo, y dijo a mi Señor, escuchando lo que estaba hablando, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por detrás de tus pies. Amén. Y con la resurrección de Cristo, dice Pablo aquí, él toma la diestra, pero tomando la diestra de Dios en los lugares celestiales, arriba, o sea, donde vive Dios, como dice la Escritura, en el trono celestial. Ahí está Jesucristo, sentado. Desde ahí Jesucristo comanda. Desde ahí Jesucristo obra con toda autoridad, dada por Dios. Pero ahora hay algo que nosotros no entendemos. Nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos autoridad de otra persona y que nosotros tenemos autoridad de la iglesia, porque aparte de que lo sentó ahí, no lo sentó por sentarlo, lo sentó para dar el dominio, dice la palabra arriba. Primero, por orden de Dios, los ángeles allá arriba, delante de Jesucristo que hay que ir. Le dio, dice que dio toda autoridad y todo dominio en los cielos y en la tierra, más abajo de la tierra. Dijo que todas las rodillas deben ser dobladas. Hay que
allá arriba del Padre. Primero allá, y aquí en la tierra, y más abajo en la tierra, confesando la gloria del Cordero, que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Usted ve, está como en la cabeza, está puesto como cabeza. No le he puesto yo, le he puesto Dios. Usted no es cabeza, usted no es nada. Entonces esté tranquilo, siga siendo humilde, como manda la palabra. Usted es un debilucho, un vil pecador, porque Dios no lo quiere reconocer, pero va a morir heroico. Yo voy a morir, pero voy a morir con los ojos claros. Y si quizás el que ha tenido misericordia de su creación, quizás la tenga conmigo y me deje entrar en su reposo. Pero no es porque yo me lo gano, ni soy digno, ni me lo he ganado nunca. Quizás me deje entrar. Amén. Santo Dios para siempre, hermano Mateo. Amén. Y vamos a seguir aquí, Mateo. En el 21. Y oiga lo interesante. Ahora, sentándonos en la dieta del Padre, ¿lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Lo dice aquí abajo. ¿Y cuáles son los frutos de haberlo sentado ahí? Lo que está en Jesucristo dice, y sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Óigame lo que le dijo Dios, le dio poder no solamente aquí, allá arriba, en toda parte. No solamente se nombra, que se nombra que ya pasó este nombre, vamos, ya no se nombra, no, en este siglo del venidero. ¿Quién se dio esto? ¿Quién me ha dado esto? El Señor. El Señor le ha dado todo poderío. Amén. Le ha dado todo poderío el Señor. Eres la cabeza de la iglesia, del cuerpo, que es su cuerpo. Dice que el cuerpo es de Cristo y la iglesia, lo voy a demostrar. Me gusta hablar, no hablo lo loco, la palabra misma lo va a decir. Eres la cabeza. El que tiene el poder, porque fue Dios que se lo otorgó cuando resucitó y se presentó allí y entró allí el tabernáculo. Nosotros entramos en el tabernáculo, la iglesia, pero espiritualmente, porque Jesucristo fue que entró. Ya dice la palabra de Dios, con su propia sangre, no habiendo redimido. ¿Ven? Entramos, pero espiritual. Amén. Espiritualmente estamos hablando, no de que si por hermano, sino cuando tuvimos ahí. Espiritual, entienda. Entiendamos espiritual que está hablando la escritura. Porque ya Dios nos dio la aceptación y nos dio la bienvenida cuando Jesucristo derramó la sangre. Y esa sangre dice que nos rescató y Dios nos dio la puerta del tabernáculo de Dios. Amén. Estamos en primera de Efesios 1:22. Y oiga lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Óigame. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el dueño? Dice que lo sujetó todo bajo los pies de Cristo. No bajo mi pie. Bajo los pies de Cristo. Y lo hizo como, y lo hizo ¿qué? Dijo, el Padre dijo cabeza de la iglesia. Y ahora lo que dice aquí, de la iglesia. Ponga su otro que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otro. El cuerpo de Cristo es la iglesia, dice. La cual es su cuerpo. Así mismo, claro. Esto no es invento, ¿eh? La cual, dice que la iglesia es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo. Dice la palabra. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Qué significa el cuerpo? La iglesia. Somos nosotros.
Amén. ¿Quién es la cabeza? ¿Usted o yo? Jesucristo. ¿Quién es el fundador? Jesucristo. La fundó en Pedro. Jesucristo. Le dijo a Pedro, tú, Pedro, voy a poner aquí mi iglesia. Aquí la voy yo a fundar. Pero no te preocupes, que yo te voy a poner aquí para que tú la fundes. Tú vas a ser fundador, la voy a fundar en ti. Te voy a poner como cabeza después de mí. Pero no que Pedro es que hay que dar, no es Jesucristo, que la que hoy aquí. Ese es el que tiene todo el poder de la Señor. Pero lo pusieron como cabeza, pero se crecieron como ahora, lo ponen como cabeza. Y se sube más alto que una torre de 300 pies. No, él se quedó siendo como nada, que no era nada. Fue que Jesucristo lo dijo así, pero no era para que él se creyera algo. Que la cabeza de Jesucristo, dijo Dios. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, dice que es su iglesia. Ahora vámonos a Efesios, capítulo 4, versículo 10. En el versículo 10 es los dones, las cosas que se reciben por Jesucristo mismo, por la cabeza que se recibe todo. Usted no ve que mucha gente está mal, mucha gente va mal con el bautismo del Hijo del Padre y del Espíritu Santo. Sí, segurito. Y aunque más, que ver yo que lo dice y que dice que no. Yo no lo voy a contradecir. Pero no, Jesucristo no había muerto. Jesucristo todavía no había subido al cielo. Jesucristo no le había dado la dieta. Jesucristo no había cumplido su misión. ¿Qué tenía Jesucristo que hacer? Lo que estaba ya establecido. Y como estaba así, que tenían que ir a hacer el discípulo y bautizarlo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando Jesucristo muere, y como acabé de explicar, y resucita, el Padre lo resucitó, en el día de Pentecostés, en el día de la fiesta de la cosecha, ellos estaban celebrando la fiesta de la cosecha, los judíos, pero venían de todas las naciones para mirar. El día que el profeta Joel ya había profetizado también que Dios iba a derramar en los posteros tiempos, en los posteros días, su espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Vale? Ese era el día. Pero voy a pasar muchos días de la fiesta de la cosecha, pero este ya era el día que iba a acontecer esto. Dice la palabra de Dios que comienza el Espíritu Santo y se derrama y comienza a hablar en lengua griega, y la lengua judía. Y otros de los que eran judíos decían, ¿y cómo esta gente estos gentiles, no son de Galilea, que tú sabes que dice ahí a través del profeta de Isaías, tierra de Zabulón, tierra de los gentiles, Galilea de los gentiles, estaba en tiniebla y vio luz. Esa era una morada que no había en Egipto, extranjero. Y Dios agarró y comenzó, después que Jesucristo está sentado a la diestra, ya Jesucristo subió y sentó, eso no tiene que bañar, no. Desde que Jesucristo subió arriba se sentó, o lo sentaron, ¿no? Viene el Espíritu Santo. ¿Y qué es cuando el Espíritu Santo vuelve? El Espíritu Santo vuelve por segunda vez a la tierra. Porque cuando Jesús se bautizó, vino, dice la palabra, y se puso en Jesús una forma de paloma. Dice el Señor, descendió. Y cuando el Espíritu Santo desciende por segunda vez ya, y ya Jesús está allá. Por eso Jesús le dice a ellos que no se va, Jesús le dice a ellos que ellos no van a poder, Jesucristo tiene que irse porque si no, ellos no van a recibir el Espíritu de Dios. El cual el Padre enviará en mi nombre y le dará a entender todas las cosas, abrirá el entendimiento, el Espíritu Santo. Cuando se derrama el Espíritu Santo, dice la palabra que cuando el Espíritu Santo fue enviado, cuando Jesús tomó la dieta del Padre, que lo vieron los varones que estaban aquí más arriba, que lo vieron los discípulos, y salieron los ángeles, dice la palabra, que estaban que miraban, así como ustedes lo ven que se ha ido, así volverá. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino, pero no vino vacío. No vino lleno, cargado.
¿Y de qué? De dones y poder. Y fue derramado en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso ahí la primera iglesia que nace, sabemos la cantidad de la primera iglesia, ¿verdad? Porque antes habían 70 discípulos, habla de la palabra, 12 que se mandó el comentario, los que lo seguían a él, pero no había nacido la iglesia, no estaba la iglesia todavía. Se dice la palabra ahí en Mateo cuando el Señor le dice a Pedro que él va a levantar su iglesia, que va a fundarla, pero todavía no está fundada. Entendamos eso. La iglesia no estaba fundada todavía. Se va a fundar, pero no estaba. Amén. Así es. Eso tenemos que entenderlo nosotros, para que nosotros sepamos claramente. Nosotros sepamos claramente el misterio de nosotros, de esta salvación. Podemos comprender y comprender totalmente cuál es el propósito de Dios. Entonces vemos ahí que se manifiestan lenguas repartidas, que reparte el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Y esos hombres comienzan a hablar en lengua judía. Y aquello para Dios mostrar la maravilla y el poder de Dios al pueblo judío y a los extranjeros también. Decían que los judíos estaban atónitos. Dicen, no, estos no pueden hablar. Si no han ido a una escuela para aprender la verdad, no la pueden hablar así tan rápido. Y estaban hablando la lengua como ellos, como el idioma igualito, perfecto como lo hablan ellos. Este es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que fue derramado con poder y gloria en el nombre de Cristo Jesús, en el día de la fiesta de Pentecostés, para Dios cumplir una promesa que Dios había hecho ya. Y sobre el Cordero se podía cumplir cuando el Cordero muriera y resucitara, que Dios podía derramar su Espíritu sobre toda la carne. Porque mientras Dios no derramara su Espíritu sobre toda la carne, nosotros, mientras Dios nos da la entrada, el lugar, al tabernáculo, dice la palabra, con su propia sangre, y Jesucristo redimiéndonos, nosotros Dios no podía derramar el Espíritu de Él sobre toda la carne. Amén. Y sabemos la historia. Sabemos la historia de eso. Que otro decía que estaban llenos de mosto, que estaban embriagados del vino, borrachos. Y otro decía, no, y otros estaban atónitos. Porque siempre en una agrupación así se burla, no se burla, pero otros no. Entonces Pedro fue cuando ahí nace la iglesia. Jesucristo la fundó, hablo claro, pero no había nacido. Cuando le dio a Pedro. Y oye, ¿quién es que se va? Pongan asunto a él. ¿Cuál de los 12 que están ahí? Junto con Pedro, contando Pedro, juntos reunidos, como Dios lo mandó en el aposento alto para esperar la promesa bendita del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el que se para a predicar el primer discurso del nacimiento de la primera iglesia de Cristo? Al Pedro dijo, en ti edificaré, ¿qué? Mi iglesia. A Pedro, Amén. ponga asunto a eso, había más, y los Espíritus Santos se derramaron sobre ellos, tenían la misma capacidad para dar el discurso, pero tenía que ser Pedro. Porque eso fue que Jesucristo dijo que Él, en Él ha fundado su iglesia, y ahora la iglesia de Cristo llegó el día y el momento que Jesucristo dijo que en ti he fundado mi iglesia, y te he vuelto también mi palabra. Te he dado la llave del reino, mi palabra, para que tú todo lo que tú haces aquí en la tierra, yo lo ataré allá arriba en el cielo. Amén. Entonces cuando vemos que Pedro se levanta y nace la iglesia y comienza a predicar y decirle, no, esta gente no está borracha, esta gente está sobrio. Esta gente, y es la hora tercera, son las 9 de la mañana, pero tampoco están borrachos, como ustedes piensan. Esta gente lo que están, esto es lo que ustedes están mirando ahora, ya esto fue dicho por el profeta Joel. Y ahí le comenzamos a hablar de David, también con relación de Jesucristo. Y dice que la primera iglesia se fundó y eran como 3.000, el libro de Hechos capítulo 2, que eran como 3.000
personas. Ahí arrancó la iglesia de Cristo. Entonces esto significa la iglesia. Numeración, cantidad de personas. Más de una. No significa la iglesia un lugar donde yo me congrego, una asamblea, no. Personas, cantidad de personas que se reúnen y se reúnen y se congregan con un mismo propósito, sea de una fe. Eso significa la iglesia. Entonces, gloria a Dios para siempre. Vamos a seguir leyendo. Estas cosas fueron añadidas, no estaban en el para darla, pero pudieron añadirse estas, tengo que dar. Lamentablemente, porque el Señor es el que manda, no soy yo. Y Él quiere que estemos claros con el entendimiento, que sepamos claramente, para que no nos vanagloriemos, para que no pensemos que tenemos autoridad sobre el otro, porque yo soy dueño. El que tiene autoridad sobre nosotros es Jesucristo. Si usted no quiere hacer su voluntad, se embromó, yo también me embromé. Amén. Pero si no hago la suya, usted no va a embromar. ¿Y quién es usted otro pecador que yo? Si usted no hace la mía, ¿quién? Usted no sabe embromar. Porque usted embromó, usted también es otro pecador que yo. El Cordero de Jesucristo, el único. Yo me debo a Jesús, yo soy dueño de Jesús por amor. Soy esclavo de Cristo por amor. Él me compró por la esclavitud del pecado. O sea, la esclavitud no solamente era como antes los hombres, o ahora que todavía se usa sin cadena más, pero se usa. No, la esclavitud no es esa esclavitud, no. La verdadera esclavitud es yo ser libre, porque yo muriendo en esa esclavitud, y si muero estando esclavo del hombre, y muero en Cristo, soy libre como quiera. Y estoy vivo. Pero si yo muero siendo esclavo del hombre, y muero siendo esclavo del pecado, estoy muerto. Gloria a Dios. Y dice así, gloria a Dios para siempre. Efesios 4, dice, dice, el que descendió es el mismo también, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Óigame, que el que ya estaba muerto y que ya fue resucitó, fue levantado para llevarlo hasta la cima. ¿Quién lo levantó? Leímos que fue Dios. Cuando leímos en Colosenses 1, 17, también que fue Dios que dio, él dice que Dios lo resucitó. El poder de Dios operó y lo resucitó entre los muertos. Y mira hasta dónde lo sigue llevando el poder del Espíritu de Dios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, pero ¿quién es el mismo? Porque los dones vienen por el Espíritu Santo, pero no vienen de parte de que Dios lo manda directamente. No. Todos los dones que se reciben son a través de Jesús. Amén. Vienen por el Espíritu Santo, vienen de parte de Dios, pero a través de Jesús. Dios no lo va a decir a nadie. Y que te lo voy a dar directo. No, tiene que ser todo a través de mí. Lo recibirás, lo tendrás, pero a través de Jesús. Por eso que para entender las funciones también que tenemos nosotros en este ministerio, dice la palabra de Dios. Entonces dice así, gloria a Dios para siempre, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora que hay el cuerpo de Cristo aquí, pero ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. Dice que el cuerpo es de Cristo de su iglesia. ¿O no? No digo ahí. Para la edificación de su iglesia. Y los santos somos nosotros. Amén. Amén. Ve, no es para coger esto para yo comerciar. No es para coger esto para estafar. Para usar estratagemas, o sea, técnicas engañosas. Aquí todo el mundo sabe que nosotros hemos sido llamados
para esa misión. Para esa misión. Todo. No es para que yo sea el pastor y usted sea el maestro y usted cree que usted aquí rango. No, yo soy el capitán. O usted es el sargento y yo soy el teniente. No, señor. Aquí no es rango. Esto es todo. Aquí cada quien tenemos una función distinta, pero con un propósito, dice la palabra de Dios, para él edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Gloria a Dios. No es para que nadie tome rango de que yo soy el más que usted. Un pastor es más como un evangelista. Un pastor es más que un maestro. Aquí nadie más. A un apóstol es más que un pastor. Nadie más, hijo Jesús. Que un ministro es más que un apóstol. Mentira del diablo. Aquí nadie es más. Amén. El único que Dios puso como más sobre todas las cosas y cabeza, lo acabamos de la hora. Jesús. Ese es el más. Esa es la cabeza. Y dice así, hermano. Bendito sea Jesús para siempre. Estoy un poquito perdido, hermano. Me tomé una cuanta medicina. Usted va ahora por el... Ayúdate. Colosenses ahora. Colosenses 4. Sí, 10, Colosenses 4. Sí, ¿a dónde me he quedado en el pie? 1, 15, 23, Colosenses. No, eso lo he dicho. No, todavía no he terminado aquí. Bueno. Todavía no he terminado. Yo estoy en el 12. Por el 13. Voy a comenzar en el 13, sí. Dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Entonces, ¿para qué están constituidos los pastores, los maestros, los profetas? Para enseñar a la iglesia, para capacitar a la iglesia espiritualmente, para alimentar a la iglesia espiritualmente, para nutrir a la iglesia espiritualmente, hasta que llegue a este nivel de conocimiento, de la preparación, del entendimiento, amén, de la estatura del Hijo de Dios, o sea, a todo conocimiento, a toda sabiduría. Dice la palabra de Dios. Para llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. No quiere decir esto que somos como Cristo. Está hablando en el sentido espiritual. En el conocimiento sí. Tenemos que llegar hasta esa estatura. amén, Amén. Si no llegamos en el conocimiento hasta esa estatura, gracias. Si no llegamos a ese conocimiento, hasta esa estatura, somos niños, dice la palabra, impetuosos, llevados por donde quiera quiere decir, de aquí para allá, por cualquier viento de doctrina. amén, Santo Dios para siempre. amén, aleluya. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevado por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia la artimaña de Robert, para que no caigamos en ese estratagema de hombres, o sea, en esa táctica engañosa de ellos, que ellos usan para ellos engañar. Y entonces nosotros nos dejemos arrastrar de estos hombres que con esta artimaña, con esta estratagema que ellos están usando, o sea, este tipo de esto es como si fuera una batalla. Usted está en una batalla y le dice, bueno, yo voy a ganar esta batalla, pero bueno, usted puso una táctica. Ya usted tiene que hacer una táctica engañosa. Entonces, para ganar la batalla, tiene que venir con una táctica de engaño. Así es estos hombres que vienen con esa táctica de engaño. Pero dice el Señor que nosotros, Dios ha levantado a los de él, a los pastores, a los maestros, a los profetas, lo que son de él saben espiritualmente, porque Dios le da sabiduría espiritualmente. Los que son de él tienen discernimiento espiritual, porque Dios le da el discernimiento espiritual, porque si Dios se lo da, ¿cómo podré cumplir la voluntad de Dios? De llevarlo a ustedes y yo también llegar ahí a la plenitud perfecta de
de Jesucristo, del conocimiento de todo. No podré. Y esa capacidad se la da el Señor a esos hombres para que aquí nosotros no nos dejamos llevar por donde quiera. O sea, porque tú me dices algo y ya yo me fui. Porque el otro me dijo algo y me fui para aquí. El otro me dijo algo y me fui para allí. No, no es para esto. Bendito sea Dios para Bendito sí. sea Jesús. Es para estar preparado, capacitado, es llegar hasta la plenitud. Dice la palabra de Dios, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que nadie se deje engañar. Amén. De que voy por aquí, que voy por allí, y como está pasando ahora, que todo el mundo se deja engañar. Entonces esta persona emplean esa artimaña, vienen con esa estratagema, con esta táctica errónicamente, y emplean eso, y vienen con su artimaña de error. Dice la palabra de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Oiga, si no siguiendo la verdad, crezcamos en amor, en todo. Dice, en amor en todo. ¿Quién es la cabeza? Dice que esto es que la cabeza. Dice, dijo que era Pedro. Dice que Juan. Dice que Marco. Dice que Jesucristo. Amén. Es la cabeza de la iglesia. El dueño de la iglesia. Vamos a decirlo más claro. O sea que Él es el que nos gobierna. Él es que puede mandar sobre nuestras vidas. Si usted se deja, pues no lo manda obligado. También es raro esto, porque nadie diga que entonces Dios es un Dios como los verdugos. El que no obedecía lo que decían los reyes, los tiempos de su tiempo atrás. Entonces estaba el verdugo ya para decapitarlo. Dios no es así. Si usted se deja hacer. Por eso que cuando usted viene al Señor, usted se hace un esclavo por amor, ¿eh? No, porque el Señor lo compró por el amor. Amén. Lo compró por su propia vida. Dice el Señor que nadie ama a alguien tanto que da su vida por la del otro. Como yo he dado mi vida por la de nosotros. Así también hace lo mismo, dijo el Señor. Y es cierto eso. Amén. Entonces, todo el que estamos aquí, tenemos que estar por ese mismo amor. Y todo el que nos vamos a sujetar, tenemos que sujetarnos por ese mismo amor. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Imperfección. ¿Quién no la tiene? Pecado. ¿Quién no lo tiene? Sí, entonces sí, así estoy yo perdiendo el tiempo porque estoy lleno de pecado. Pero el Señor dice, sométete a mi palabra. Y yo entonces haré lo otro. Siempre. Amén, amén. En el 16. Gracias. Entonces dice en el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente. La iglesia, todo el cuerpo. Dice, vamos a leerlo como más traducido, ¿eh? Dice todo el cuerpo. Dice. De quien todo el cuerpo, ahora poner lo que todo que se llama cuerpo, de quien todo el cuerpo es la iglesia, para tenerlo más claro. Dice, bien conectado y unido, ¿eh? La iglesia unánime y conectados bien, o sea, que no haya entre nosotros contiendas. Entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Esto quiere decir nosotros que somos en este cuerpo, un cuerpo sin miembro, no es cuerpo. Amén. Ante Dios, mire cómo está la mano derecha y la ayuda a la izquierda. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Mire cómo el ojo derecho ayuda al izquierdo y el izquierdo ayuda al derecho. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Vean, esto es lo que está hablando en el sentido espiritual, no en el sentido terrenal, para que nosotros podamos comprender. Entonces dice la palabra, dice que se ayudan continuamente según la actividad propia de cada miembro.
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ves? Según la actividad de cada miembro, si no es todo que tenga cada miembro, se usa ¿para qué? Para crecimiento, para edificar, para construir en amor, no para destruir, no para darse, porque yo tengo el don de hablar, tú no. Pero yo soy un profeta y tú no. Pero yo soy un maestro y tú no. No es para esto, nosotros somos dones de Dios. Gloria a Dios para siempre. Es para que Dios, como Dios te lo ha destruido a ti y me lo ha destruido a mí, es para que nosotros unánimemente trabajemos juntos en un equipo. Amén. Y haya un crecimiento en amor. Ahí no ve por quién. Ahí no ve celo, envidia, no. Nada, esas cosas van a existir. La gripe, gloria a Dios, que santo Dios. Nada de eso va a existir. Dice la Sagrada Escritura. Ahí se queda. Verso 16. Ahora una Colosenses. Ya no se va el tiempo, todavía no cae con el. Yo comencé un poco tarde, pero si no acabo hoy, la semana que viene acabo, que no puedo hacer más. Colosenses 1:15-23. Dios. Ahí sí. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Colosenses 1:15-23. Dice así en 1:15 de Colosenses dice arriba dice así. Reconciliado por medio de la muerte de Cristo. En otra parte decimos redimido, redención, o sea, rescatado, no han comprado precio, rescatando del pecado. Esto costó un precio. Dice, Él es la imagen de Dios visible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Y de quién es que dice el apóstol Pablo que es la imagen mía? ¿La imagen suya? No, dice que es la imagen de Dios invisible. Dice que es el primogénito de toda la creación. Es el primogénito de todo. Amén. ¿Por qué no ha dado el tiempo, hermano? Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, así lo es. Por eso cuando Él dijo, me acuerdo yo de esta palabra que Él dijo a los escribas y fariseos, antes que Abraham fui yo. Ellos no entendieron y de verdad le salió Abraham también. Cuando le salió como Melquisedec. Amén. Y ellos lo tomaron como un loco, porque esto son cosas espirituales. Y deben discernirse espiritualmente. Y como se deben discernir espiritualmente, entonces no son carnales. Tenemos que discernir espiritual. Amén. Aleluya. Para poder entender espiritualmente, hermano. Dice que dice entonces en el 16. Amén. Santo Dios para siempre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, ¿quién es? Jesucristo. Oiga, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visible e invisible. Sea trono, sea dominio, sea principado, o sea potestades, todo fue creado por Él. Dice la palabra de Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Dios, estamos hablando del Cordero, de la cabeza de la iglesia.
Esa es la verdadera cabeza. Ese es el dueño de la cabeza. Dice que todas estas cosas fueron creadas. O sea, mire, fue allá arriba en el cielo, sea aquí en la tierra, sea donde sea, fue creado por él y para él. Amén. Bendito Dios para siempre. Dice en el 17. Y él es antes de todas las cosas. ¿Quién es él? Jesucristo. Está hablando aquí del Hijo de Dios. Dice que él es antes de todas las cosas. Lo mismo que le dije a usted, que le dije, pero antes de Abraham fui yo. Le digo a los discípulos. Es Jesucristo, él existe y él es antes de todas las cosas. Porque arriba dijo que Jesucristo es la imagen de Dios invisible, que se hizo visible a través de Cristo. Amén. Eso para que nadie se lo diga, aquí Jesucristo es el jefe. Ni que usted ve que lo dijo Pedro, que a ti pongo, en ti edifico mi iglesia, no, pero cuando Pedro dijo Jesucristo, yo soy la cabeza. El jefe soy yo. No. A veces el hombre cree que es jefe. Bendito Dios para siempre. Vamos mal, porque no hemos salido de lo espiritual. Que Dios meta su mano por todos nosotros. Dice la palabra de Dios en el 17, en el 18. No permite, porque dice que todo fue 17, porque dice que antes que todo fue la cosa para él, todas las cosas. Y ahí tengo que seguir. Y todas las cosas, todas las cosas, es en él subsisten. Él es que por él vive todas las cosas. Él que le da vida a todo. Ahí me dice yo sí. Y dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vuelve otra vez la palabra a salir, que él es la cabeza del cuerpo. ¿Y el cuerpo cuál es? La iglesia. Amén. Dice, el que es, dice, el que, él es, dice, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habite toda la plenitud. Él es el primogénito de entre los muertos. Y él es el que tiene toda la preeminencia de él primero. Pero ella lo que dice aquí claramente, que fue el Padre que le agradó hacerlo así. Y si dejamos a Jesucristo, ¿cuándo vamos a estar? Y si nos vamos a Jesucristo ahora mismo y nos vamos todos para Dios, y dejemos a Jesucristo. Bueno. Entonces ya dejamos todo lo que se hizo, la sangre y todo anulada, todo. El nuevo pacto también lo anulamos. Pero, y nos vamos para Dios. Y para Dios y dejamos a Jesucristo. Y nada más Dios y Dios y Dios y Jesucristo ni siquiera se menciona. Ni se habla de Jesucristo, nada más de Dios y Dios. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar? Vamos mal. Porque para yo llegar donde está Dios, que creo en su santa palabra, porque la palabra es de Dios. Su salvación de Él. Como creo en su Santo Hijo y el Santo Espíritu. Pero que el Santo Espíritu no viene a mí, sino viene por Jesús. No se puede. Si yo le digo ahora mismo, Padre, dame tu Espíritu. Así le digo ya. Yo quiero que tú me des tu Espíritu. Pasa mucho te estás pidiendo eso. Yo quiero que tú me des tu Espíritu. Tú quieres que dame tu Espíritu, tú lo dices. Mire, voy a morir seco como una chicharra. Así mismo. Y el Espíritu de Dios nunca va a llegar. Pero si yo digo, Padre, yo quiero que tú me des tu Espíritu, porque tú dijiste a través de tu Hijo que si te diera aún tu Espíritu no lo daré. Dame tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ahí te lo voy a decir. Porque así es que el Espíritu Santo se mueve. Así que el Espíritu Santo actúa. Así que el poder del Espíritu Santo obra ahora. Antes no. Ahora sí, en el nuevo pacto. Es en el nombre de Jesús. Así que el Espíritu Santo hace sanidades en el nombre de Jesús.
Así que se perdonan los pecados en el nombre de Jesús y la palabra de Dios. Amén. Mis pecados son perdonados en el nombre de Jesús. Dios directamente no me perdona pecados. Cuidado si usted cree que yo voy allí y me le voy a rellenar a Dios ahora mismo. Yo le voy a decir, Dios, perdóname estos pecados de hoy. Y mañana digo, Dios, perdóname los pecados de hoy. Y pasamos, perdóname los pecados tan ahí, todo no se ha perdonado ninguno. Porque Dios directamente Dios no perdona pecados, es Jesús. Amén. Porque todos los pecados son perdonados en el nombre de Jesús. Así es, gloria a Dios. Porque Él es la cabeza de esta salvación. Porque por Él fue creado todo y para Él. Y la creación es del mismo, dice la palabra. Y Él que sustenta esta creación, dice la Sagrada Escritura. Y aquí dice, como dice que es la cabeza, dice que él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y el primogénito entre los muertos, dice la palabra de Dios. Porque a Dios le agradó eso, dice la Escritura. Vámonos aquí en el 20. Y por medio de él reconciliar contigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Óigame para que usted vea lo que Jesucristo estaba haciendo. La sangre de Cristo. ¿Usted cree que la sangre de Cristo es cualquier cosa? Sangre pura. Esa misma sangre bendita de Jesucristo se encargó de reconciliar todo lo que si había algo allá arriba que no estaba bien derecho. Pues póngase usted que Dios lo puso así para que Jesucristo lo ponga eso. Porque Dios hay que hacer su cosa. Jesucristo mismo tenía también por esa sangre también todas esas cosas tenían que ser arregladas. Pero también aquí con nosotros, aquí abajo, dice la palabra, aquí mediante, o sea, dice que haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Nosotros somos la enemistad que había entre todas las naciones. Hasta el mismo pueblo judío, ¿usted cree que no? El pueblo judío también, la gente piensa que no. El pueblo judío se corrompió, nunca quiso obedecer a las leyes de Dios. Y por eso Dios le envió primeramente allá a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo lo que digo que eran por las ovejas perdidas. Pero no era que estaban perdidas porque estaban descarriadas, que el pastor se les había ido, que no tenían pastor, que no estaban perdidas, extraviadas, ciegas, espiritualmente. Y fue a reunir sus rebaños. Pero él iba a traer otro rebaño con su sangre, que somos nosotros, que entonces iba a ser la ofrenda de paz. Por eso que en Jeremías, por un asunto de esto, que la sangre de Jesucristo dice aquí, que fue mediante la sangre de cruz, la paz mediante a la sangre de cruz. Que Jesucristo dijo que con su sangre él iba a hacer de los dos pueblos un solo. Y entonces, ya Dios había dicho eso. ¿Dónde Dios había hablado eso? En el Antiguo Pacto. Jeremías 31, 34. Y este es el pacto que haré entre la casa de Israel. No como el que hice con ellos, como el que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto. El que lo hizo con nuestros padres. Dice que ellos invalidaron el pacto, dice el Señor. No es ese pacto, el pacto que yo estableceré, dice Jeremías 31 hasta 34. Dice que es, sí, con el pueblo de Israel, pero entre la tribu de Judá, que ahí viene Jesús de nuevo. Dice, y nadie dirá conoce a su hermano, porque el cierto digo que todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dios, ahí está hablando de la sangre del Cordero, del nuevo pacto, a través del profeta Jeremías 31 hasta el 34. En las Escrituras
Y aunque ellos no lo entendieron, ya está. Gloria a Dios, está despierta ahora. Confirmar, no, porque así que está ahí que está despierta. Si no confirmamos, estamos durmiendo. No todo lo que yo diga, pues yo soy hombre, ¿no crees en mí? Corrupto como yo no hay hombre. Santo y bendito el Cordero. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Que me llamó de la corrupción. No soy justo y llamaste a un hombre de la corrupción. A predicar una palabra tan bendita y tan pura, no soy digno de predicarla. Pero es que a eso que él llama, a lo que los otros menosprecian, los demás menos, a eso lo que él usa. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y de ahí también se comenzó a anunciar él. Santo Dios para siempre. Gloria a Dios. Dice vosotros, y ahora aquí a nosotros. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Los pueblos, ustedes las naciones extranjeras, no importa, República Dominicana, Haití, Colombia, Cuba, Venezuela, Holanda, España, Grecia, Italia, y una cantidad más de países. No importa. Amén. Ahora yo les he reconciliado a ustedes con la sangre de mi hijo. Y sin otros tiempos. Está siendo extranjero y enemigo. Y hacían las cosas malas, obras malas. Gloria a Dios. Dicen en 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, dice irreprensibles delante de él. O sea que Jesucristo se sacrifica. Dice su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea que Jesucristo entrega su cuerpo, ¿verdad? Y es matado por nosotros. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Amén. Como fue cuando leímos en Hebreo que voy a presentar a la iglesia, al tabernáculo que entró. Ya estaban redimidos, dijo Hebreo. Y Dios se les puso. Amén. Eso hizo Jesús, entregó su propio cuerpo, su propia carne, para que nosotros alcanzáramos esa redención. Entregó su propia vida. Y eso es lo que costó a la iglesia, ese es el precio de la iglesia. Por eso que yo no puedo decir a ustedes, esta es la iglesia. Ustedes no pueden decir que aunque no sean el pastor, o sean normalmente hermanos que están oyendo la palabra, no pueden decir, esta es invitar a nadie. Te invito para la iglesia, esta palabra ya no la podemos tener. Si la tenía no, había que quitarla. Yo nunca la he tenido, pero el que la tenga tiene que borrarla porque va mal. Y no nos vamos a quedar todo el tiempo en el error. Si Dios no está sacando, es porque Dios no quiere llevar a la luz, que Él es la luz. Y su reino es luz. No me voy a quedar en la oscuridad del mundo. Me voy a quedar con lo que duerme en el mundo. Bueno, si me quedo con lo que duerme en el mundo, en la oscuridad del mundo, entonces, esa fue mi decisión. Pero qué pena que yo después de tanto probando a Jesucristo y a Dios, me tenga que quedar en la oscuridad del mundo. Santo Dios para siempre. Bendito Dios. O sea que Él nos reconcilió a nosotros mediante con la sangre, porque nosotros que también estábamos. En el 23. Gloria a Dios. En el 23 dice, Sí. si en verdad permanecer ellas. Oiga lo importante aquí de esto. Si en verdad permaneceréis fundado y firme en la fe. Hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No es una palabra. La sangre de Cristo nos trajo la paz, la ofrenda de paz, de la enemistad que tiene contra el pecado, Dios y nosotros. Porque yo
Yo no era enemigo de nosotros. Yo nunca he sido enemigo de nosotros. Jamás. Yo no era enemigo nunca de la creación. No. Era el pecado que nos hacía, en el que nos ponía ese alejamiento de Dios y nosotros. Pero Dios nunca ha sido enemigo y nunca dejó de amar a su creación. Jamás. Pero él lo que aborrecía, lo que hacía, el pecado. Amén. Dice la palabra de Dios. Si en verdad, hermano, o sea, ¿qué quiere decir esto aquí? Muy simple. En otra parte le voy a dar el discernimiento más claro. En Primera de Corintios, porque está en capítulo 15. Si retener las cosas tal como se la he enseñado, soy sabio. Y si no, en vanos haber creído. Amén. Ahora se la puse más fácil ahora. Ahora se la puse más fácil para que entendamos lo que dice aquí. Lo mismo. O sea que si yo tengo que permanecer, si en verdad permaneciere fundado y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, sin salirse de la doctrina de Cristo, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, la cual yo, Pablo, fui hecho libre. Si usted permanece y yo permanezco en lo que estamos enseñando hoy, si nosotros perseveramos en la doctrina de Cristo, en el Evangelio, en la salvación, en el reino, o la doctrina de Cristo, entonces sí. Entonces esa reconciliación tiene éxito para con nosotros. Esa sangre derramada para la amistad tiene éxito. Esa sangre que nos compró tiene éxito sobre nosotros. Esa sangre que nos rescató, que pagó un precio. Cuando te va a rescatar a alguien, tiene que pagar un precio. Amén. Tiene éxito para con nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos ahora. Romanos capítulo 6, versículo 8. Creo que la semana que viene que nos voy a dar no lo voy a poder acabar esta semana. Pero la semana que viene termino. Yo no puedo hacer muchas cosas porque estas son cosas del Señor. Ahí creo que vamos a mirar a Romanos y ya vamos a acabar en Romanos. Y de ahí nos paramos ya para la próxima semana entonces. En la próxima semana entonces dale más discernimiento sobre nosotros lo mismo, los cuerpos de Cristo. En Romanos 6:8, bueno, hablamos también en Romanos 6:8 aquí, de la misma muerte de Jesucristo, y también el mismo, también habiendo sido, dice que lo resucitó Dios entre los muertos, y ya dice, ya no muere, la muerte no se enseñó en él. Quiere decir que ya no muere, la muerte no se señora en él, eso dice más arriba en el 9. No se señora en él. ¿Por qué? El Padre lo resucitó, dice que ya no va a morir más. Ya la muerte no se señora en él. Porque él murió, pero fue bajo la voluntad del Padre. Amén. Entonces, por eso era que él decía, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y luego lo tomo. Porque yo sabía que la promesa de su Padre era que el tercer día lo iba a levantar. Y así como Dios le dio, Jesucristo fue ejemplo en todo, en lo espiritual. Vamos a poner otro ejemplo. Jesucristo fue, cuando Juan el Bautista lo va a bautizar, ya de que Juan hablaba, no soy digno yo de saltar las correas de mi calzado. Es el que viene, yo lo bautizo con agua, pero es el que viene con el Espíritu Santo y fuego, en él que está toda salvación, y bueno, preparando el camino. Dice la palabra. Cuando llegó el momento que se le presenta a Jesús en el río de Jordán, Juan, que tiene el Espíritu de Dios,
Porque lo que tiene el Espíritu de Dios saben no hay nada que no sea, que no lo puedan discernir. Entonces Juan dice, cuando Jesucristo dice, bueno, yo vengo para que tú me bautices como los otros. Cuando se para y se le niega. Juan le dice, pero yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No, dice Juan. No, ¿cómo yo te voy a bautizar? No, Juan se le rehúsa. Se le niega. Pero Juan dice el Señor, déjalo, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Esos son ejemplos. Como Jesucristo se bautizó, nosotros tenemos que bautizarse. Porque Jesucristo dio ejemplo. Porque si no dijera que sentido. Oye, ¿por qué no se bautizó el maestro? Él también se bautizó. No tenía que bautizarse, pero se bautizó. Para cumplir toda la justicia divina de Dios. Entonces Juan tuvo que dejarlo. Y ceder. Pero aquí hay un misterio. Cuando Juan es apresado, el Espíritu Santo ya no le perdona a los demás. No se ha ido, no lo ha abandonado, no abandona a su siervo. Ya todo está enfocado en Jesús. Porque Juan mengua. Su menguanza de pie no está ya. No, Jesucristo va a crecer. Ahora el Espíritu Santo está enfocado en Jesús. ¿Y por qué Juan está creciendo? Después que Juan no lo quería bautizar, después dice, manda a preguntar. Medio confundido. Porque eso es el hombre cuando diga a Dios. Es que es el Espíritu de Dios que sabe que no sabe. Y no solamente Juan, hasta usted y yo y cualquiera. Ve a ver si era él. Porque ahora no, mandó a decirlo como mensajero. A preguntarle a Jesús que si era él o esperaba no. ¿Vio? Pero si era antes de estar preso, él mismo dijo que esa era y que él no se ve. ¿No me lo estoy diciendo? Porque aquí la luna da el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo le mandó la respuesta con las señales. Y entonces ya su corazón fue aclarado totalmente. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien. Porque esto es de Dios. Y si no tenemos a Dios, estamos ciegos, estamos confundidos. Si no tenemos el Espíritu Santo, entramos así en ese momento. Si el Espíritu Santo en ese momento no nos está dando esa luz, ahí entramos nosotros. Y dice así en el capítulo, Romanos 6, versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñora más en él. Ahora, otra cosa que tenemos que aclarar aquí. Oye, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. ¿Y cómo que morimos con Cristo? Porque entonces para morir con Cristo tenemos que morirnos con Cristo como cuando a los otros ladrones. Y ahí vamos a morir con Cristo. La carne. En Romanos capítulo 6. Así como fue, así cuando Jesucristo nos enseñanza el bautismo. Hay que morir con Cristo. En Romanos 6. ¿Se recuerda? Dice que cuando nosotros somos sepultados en el agua, somos sepultados en la enseñanza de Cristo. Y cuando nosotros venimos, ahí morimos con Cristo. O sea, en el pecado, en el sentido que le quiero hablar. Amén. Pero cuando venimos a la resurrección, somos resucitados también como Cristo fue resucitado por el Padre. Ahí en Romanos capítulo 6 dice más claro. Pero claro, tenemos que permanecer. Amén. Si no permanecemos, no nos sirve nada. Dice la palabra de Dios. Que ya voy a dejarlo ahí, no mano, y después la semana que viene lo tengo. Acabar ya, así. Yo no sabemos que Cristo fue, dice que ya Cristo, ya dice la palabra que resucitó a los muertos, ya no mueren.
ya no muere. Y la muerte no se enseñó en él. ¿Ves? O sea que Cristo Dios levantó entre los muertos como el primogénito, y Jesucristo no va a morir más. Por usted, ni por mí, ni por nadie. Se acabó ya. Pero los que son sepultados juntamente con él, cuando usted se convierte y se arrepiente, y se bautiza en el nombre de Jesucristo, y se sepulta ese viejo hombre, y nace un viejo hombre, muere con Cristo, ahí en la sepultura, y nace otra vez y vive para una nueva vida en Cristo. Amén. Y ya la muerte tampoco no se enseñó en usted. Porque así fue que él dijo: vamos a despertar a vuestro hermano Lázaro, que duerme. No fue así. Amén. Él no le dijo a los discípulos: mira, ay, ya Lázaro se murió. Pobre Lázaro, voy a pedir al Padre a ver si me lo quiere revivir. No dijo así. Dijo tan con gozo y tan confiado y tan seguro de su señorío y de su poder. Dijo: vamos a despertar a Lázaro que está durmiendo. Amén. Porque la muerte nos enseñó en él, y así somos nosotros. Si hemos morido con Cristo, y nosotros hemos muerto justamente en su muerte, en el bautismo sepultado, y cuando venimos de las aguas, venimos y vivimos en Cristo, en su resurrección, cuando es levantado, dice la palabra en Romanos capítulo 6, que eso es lo que significa el bautismo. Entonces sí, también nosotros, dice el Señor, la muerte no se enseñó en mí. Esto es un sueño que yo tengo que pasar, que todos los cristianos tienen que pasar, pero será despertado. Amén, así es. Santo Dios para siempre. Me dejaba gritar, gloria a Dios. Pero pues bendito Dios, vamos a seguir hasta terminar aquí. Entonces, ¿por dónde voy? Por el 9. Por el 9. Dice sí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ah, no, eso leímos, el 10. Sí. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez. Para Todas. Murió una vez por todas. O sea, por todos, quiere decir aquí. Más en cuanto vive para Dios, vive. O sea, ya Jesucristo cumplió su misión, cumplió su trabajo. En cuanto para el pecado, murió una vez. Amén. Para por todo el mundo. Pero está vivo porque Dios lo levantó al tercer día y Él es la resurrección. Jesucristo es la vida eterna y la resurrección. Dice la palabra de Dios. Entonces hasta el 13, 10. Sí. Dicen el 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que consideremos que ya estamos muertos, sepultados en el pecado, pero que no vamos a resucitar al viejo hombre, que dejamos sepultado en el bautismo. Si sepultamos a este viejo hombre que se quede muerto, y sabiendo nosotros que el viejo hombre murió, pero no importa, aquí hay un hombre nuevo que está vivo para Cristo Jesús, para Dios. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Vámonos ahora aquí, en el versículo 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Ves? O sea, que no le demos a la carne soltura. Que si la carne quiere una pasión, quiere un deseo, no se lo demos. Que si la carne quiere esto, no se lo demos. Que si la carne quiere fornicar, no, la carne está equivocada. Que si la carne quiere adulterar, no. Si la carne quiere embriagarse, no, carne, espérate, no. Que si la carne quiere mentir, no, espérate, carne. Que si la carne quiere odiar, no, espérate, carne. Si la carne quiere tener enemistad, no, carne, espérate. Que si la carne tiene que tener celo, no. Dice la palabra que no reina el pecado, porque antes reinaba y si ya se nos recataba. ¿Cómo parece? Si ya nosotros somos dueños de un amo incorruptible, y nuestro amo
¿Usted sabe cuál es el amo del pecado? El amo del pecado, el diablo. Así es. Oiga, ese es el amo del pecado del diablo, si eso lo representa. Así es. Si nosotros pertenecíamos a él porque le servíamos el amo del pecado, que es el diablo, que te dice a ti, todo lo puede hacer quien tú eres el jefe. Nadie te quiere poner límite. Y si fuimos comprados ya por ese que era nuestro amo, y ya hemos sido comprados por el amo incorruptible, hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, de una sangre preciosa del Hijo de Dios, en la palabra de Dios, primera de Pedro. Ese es el amo mío. He nacido de un amo incorruptible por su sangre. ¿Cómo es posible que yo vuelva otra vez a mi amo viejo a presentar mi cuerpo otra vez de nuevo para servicio de mi amo viejo? Ahora yo voy a presentar mi cuerpo, pero el servicio de mi amo nuevo. Amén. Bendito Dios. Bendito sea Abba Padre. Y por eso dice aquí claramente que no presentemos nuestro cuerpo al pecado más, vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en su concupiscencia, porque así era que estaba antes, cuando yo estaba bajo mi viejo amo. Amén. Gloria a Dios. Y Jesucristo me compró, me rescató de ahí. Entonces dice en el 13, para dejarlo el 13, y después la otra semana también la otra. Y de ahí acabaremos por hoy. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, dice la palabra, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Oigan, que no presentemos nuestros miembros para el pecado, para el cuerpo de iniquidad, para plantear la iniquidad. O sea, esto quiere decir, miren, nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, pero un cuerpo sin miembro no es cuerpo. Pónganse usted a pensar, vamos a dar un chip para atrás a lo terrenal para entrar a lo espiritual. Nosotros tenemos este cuerpo. Póngase usted que este cuerpo, nomás fuera el modelo de afuera de la carne, pero no tuviera ojo, no tuviera nariz, no tuviera dedo, no tuviera mano, no tuviera pie, por dentro tampoco tuviera hígado, todos los órganos que tiene adentro, corazón, riñones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿usted cree que eso sería un cuerpo? No lo es. Así es la iglesia. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos los miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Usted es un miembro, y yo soy otro miembro. Yo le di un don a usted y a mí me dio otro. Pero no coge usted el don para usted hacerlo para corrupción, para usted contaminarse, para usted practicar la corrupción, sino para usarlo para Dios y presentarse ante Dios como vivo. Amén. Amén. Eso es lo que nos quiere decir aquí. No para usar los instrumentos de como instrumento de iniquidad, sino dice que seamos vosotros, dice vosotros mismos a Dios como a Dios vivo entre los muertos. Vivo entre los muertos quiere decir no los que están allí en el cementerio. Esos son muertos también. Esos son muertos también. Pero yo hablando de espiritual, Señor, no vamos a caer a los terrenales. También esos son muertos. Usted me dice, ¿eso que son muertos? Los muertos quieren decir los que no se han convertido, no se han arrepentido de Jesucristo, que hablan y caminan como usted, como yo. Puede ser nuestra parentela que no se ha convertido, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser cualquier persona que no ha aceptado ni se ha convertido a Jesucristo. Esos son los muertos. No los que están allí en la tumba, no, eso no, son otro tipo de muertos. Que ya no sirven más en la tierra. Está hablando de los que están muertos espiritual, de los que están vivos pero muertos espiritual. Esa es la palabra más correcta para poder entender esto es lo que quiere decir Dios. Usted ve que la palabra de Dios no es quedarse ahí, es buscar el discernimiento espiritual para poder aprender, bendito Dios, de Dios. Para poder llegar al conocimiento y a la plenitud y a la estatura de un varón perfecto y a la plenitud del Hijo de Dios. Amén.
Pero para llegar a ese camino cuesta sacrificio, porque cuesta tiempos, años de aprendizaje, de enseñanza, tiempo para enseñar, tiempo para usted poner su voluntad y paciencia para querer aprender, y tiempo para el otro que está enseñando. Como le digo yo a la esposa mía, hoy yo me levanté a las 8 y me senté aquí, y ya eran las 10 y pico y estaba yo sentado aquí, para yo poder preparar esto para la gloria de Dios. Tiempo para que nosotros aprendamos de Dios, tiempo para que esto se nos quede en nuestro espíritu, en nuestro cerebro, y podamos nosotros edificar a otros. Yo te diga, no hermano, no es eso, se refiere a esto, es que dice el Señor. Otro que quizás está errado y dirá, no es de los muertos, quiere decir que de los que están muertos ya. No hermano, no habla de esos muertos, habla de los que están muertos espiritual, vivo como ustedes que andamos con Dios, pero muertos espiritual. Y usted puede hacer también de para la gloria de Dios de edificación a otra persona, porque así somos los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces dice así, para terminar ya, aquí nos bajamos en el 13, dice unidad, siendo, dice de vosotros mismos a Dios, dice, gloria a Dios para siempre, como vivos entre los muertos, dice así, ¿ves? Dijimos abajo, ahí para terminar, y vuestros miembros, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Ves? Ya yo no voy a presentar mi miembro a Dios para hacer lo que hacía antes, en la concupiscencia de mi carne. No, para instrumento de justicia, ahora es la palabra de Dios. Si hasta ahí llegó el tercer. Amén, bendito sea. Hasta ahí me llegó el Señor, hasta aquí he llegado, hermano. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque viste la oportunidad de poder hablar de tu palabra.